Hola, hola, buen día, ¿todo bien? ¿Me escucha? Buen día, doctor. Sí, lo escuchamos. Ya, muy bien, vamos a comenzar la clase entonces. Muy bien, entonces ya habíamos visto la primera clase de sangre donde habíamos visto la parte de glóbulos rojos, habíamos visto la formación del glóbulo rojo, las funciones que cumple el glóbulo rojo y, y habíamos visto la maduración de los glóbulos rojos, o sea, qué problema da cuando falta vitamina B12, ácido fólico, qué problema de maduración tiene el glóbulo rojo. Muy bien, entonces ahora vamos a seguir viendo algunas otras funciones que están en la sangre. Vamos a comenzar por definición lo que es hemocromatosis. A ver, vamos a ver. Le decía yo de que, bueno, voy a lo último que meto ya yo aquí, porque no sé por qué están esperando en la espera. Decíamos de que el hierro se almacenaba en forma de ferritina en el hígado, ¿no es verdad? Y en forma de hemosiderina. Y el hierro circulaba en sangre en forma de transferrina. Muy bien. Entonces hay algunas patologías que se producen en el almacenamiento del hierro sérico en el hígado. Y esa enfermedad se llama hemocromatosis. Entonces vamos a leer qué es la hemocromatosis. Es una enfermedad hereditaria que resulta de una alteración innata en el metabolismo del hierro que lleva progresivamente a la sobrecarga del hierro tisular en órganos como el hígado, páncreas y corazón. En los estadios más avanzados se produce deterioro de la estructura y la función del órgano. Entonces, estamos viendo ya la aplicación práctica, la aplicación clínica de algunas patologías relacionadas con el metabolismo del hierro. Entre ellos está esta llamada hemocromatosis, ¿ya? Que es una alteración hereditaria innata del metabolismo del hierro que lleva a la sobrecarga del hierro en la sangre y por lo tanto en los órganos donde se acumula como el hígado, páncreas y corazón. Sigamos. Hemocromatosis, exceso de absorción intestinal de hierro que se deposita en el hígado, páncreas, corazón e hipófisis, fibrosándolos y alterando su función. El pigmento depositado se llama hemosiderina, lo que yo les había dicho. El hierro se deposita en forma de ferritina en el hígado y en forma de hemosiderina. Fíjense que acá el trastorno es hereditario, genético, de alteración del metabolismo del hierro, hace que se deposite mucha hemosiderina en todos estos órganos que hemos visto, hígado, páncreas, corazón, hipófisis, y lo fibrosa. Entonces esa fibrosis de esos órganos importantes como hígado, páncreas, corazón e hipófisis lleva a esta enfermedad que se llama hemocromatosis. Debe diferenciarse de la hemosiderosis, depósito de hierro secundario a la administración de hierro o transfusiones. Entonces fíjense que en la hemocromatosis hay un exceso de absorción de hierro. Entonces, al absorberse mucho hierro, circula mucho hierro en sangre y ese se va depositando en forma de hemosiderina y produce la hemocromatosis. Ahora, cuando esos depósitos se deben a transfusiones, a otros elementos, se forma la hemosiderosis, que es otra patología debido al metabolismo del hierro. Muy bien. Metabolismo del hierro. En el hombre adulto habíamos visto de que circula alrededor de 3.6 gramos de hierro y en la mujer 2,4 gramos de hierro. Esos son los valores normales en sangre del hombre y de la mujer.
Y en la gestante y en los lactantes, fíjense, existe mayor hierro en la sangre. Tiene de 5 a 8 gramos. Entonces yo le llego a preguntar, ¿cuál es la concentración de hierro en sangre de un hombre adulto? 3.6 gramos. De una mujer, 2.4 gramos. Y de una gestante o de un lactante, de 5 a 8 gramos. Se absorben, fíjense, de 1 a 2 miligramos por día. Y se reciclan en los glóbulos rojos senescentes, o sea, aquellos glóbulos rojos que tienen más de 4 meses, ustedes saben, son destruidos por el vaso. Y ahí el hierro es importante para seguir produciendo glóbulos rojos. El hierro es crucial para muchas funciones biológicas como respiración, producción de energía, síntesis de ADN, proliferación celular, desarrollo de interconexiones sinápticas. Es una hormona la hepcidina, vamos a ver. Entonces, estamos aquí en el dibujo, en amarillo, fíjense, dice hepcidina. ¿Qué es la hepcidina? Es una hormona peptídica producida en el hígado que mantiene el hierro corporal total en rangos normales, evitando deficiencias y excesos. Entonces, la hepcidina es una hormona peptídica producida por el hígado que va a regular la concentración de hierro en la sangre. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Componentes del hierro en los distintos compartimientos del cuerpo. Entonces, fíjense aquí, el 65% del hierro está en la hemoglobina del glóbulo rojo, 65%. El 10% en la mioglobina, que es la proteína del músculo. El 5% en enzimas activas en el cuerpo y el 20% formando la ferritina y hemosiderina, que es como se almacena en el hígado, o sea, hierro de depósito. Iron es hierro en inglés, ¿no? Depot es depósito. Depot, iron. Entonces, en depósito, 20%. Y en forma de transferrina, que es como se transporta el hierro, fíjense aquí, transport iron, 0,1 a 0,2%. Entonces, esa es la distribución del hierro en el cuerpo. 65% en la hemoglobina, 10% en la mioglobina, 5% en las enzimas del organismo, 20% como ferritina en el hígado y de 0,1 a 0,2% en forma de transferrina. Sigamos. Homeostasis del hierro y la hepcidina. Dice, la hepcidina es un péptido procedente del gen HAMP, rico en cisteína, producido por el hígado y considerado un elemento clave en la regulación de la absorción y cinética del hierro en el organismo. Por esta razón se le ha dado un valor de primer orden en la homeostasis del hierro, lo que ha permitido definir su sobrecarga por el déficit y la anemia inflamatoria por el exceso. Entonces, fíjense, cuando hay sobrecarga de hepcidina, es decir, cuando hay sobrecarga hay déficit y cuando hay sobrecarga hay un problema en el orden de, o sea, se altera la homeostasis, lo que ha permitido definir su sobrecarga por el déficit. O sea, cuando hay déficit de hepcidina, hay sobrecarga de hierro. Y cuando hay poca hepcidina, hay una anemia inflamatoria. Eso es importante que liguen los dos términos. Sobrecarga de la hepcidina al déficit del hierro. Y falta de hepcidina a la anemia inflamatoria por exceso de hierro. ¿Ya? Hepcidina, efecto, disminuye la salida de hierro de la célula, por lo que es considerado un regulador negativo. Entonces, fíjense, si yo le pregunto cuál es el efecto o la acción de la hepcidina, esta hormona que produce el hígado, sobre el metabolismo del hierro, entonces es un regulador negativo del hierro. La absorción de hierro en el intestino delgado, el transporte transplacentario, la liberación del hierro por los macrófagos. Entonces, fíjense que el efecto principal es disminuir la salida del hierro de la célula, por lo que es considerado un regulador negativo. ¿Por qué? Porque si disminuye la salida del hierro, quiere decir que su efecto es disminuir el hierro en sangre. Es decir, lo retiene el hierro dentro de la célula y no lo deja salir a la sangre. Por eso se considera un regulador negativo del hierro. Ahí está clarito. Disminuye la salida del hierro de la célula al torrente circulatorio. Entonces,
y regula todo ese metabolismo del hierro porque actúa en la absorción del hierro del intestino, en el transporte transplacentario del hierro y en la liberación del hierro por los macrófagos. En esos tres momentos está presente esta hormona llamada hepcidina, que es producida por el hígado. Y tiene un efecto, como le digo, es decir, que es considerado un regulador negativo del hierro. Hepcidina nuevamente. La hepcidina produce una disminución del hierro plasmático porque inhibe su liberación por las células, especialmente enterocitos y macrófagos. Cuando la hepcidina se une a la ferroportina, hace que ésta sea fosforilada, internalizada y posteriormente degradada en los lisosomas. Así se produce la remoción del exportador de hierro y este debe permanecer en la célula almacenado como ferritina. La hepcidina aumenta en la inflamación y en la sobrecarga de hierro y disminuye en la anemia, en deficiencia de hierro y cuando aumenta la eritropoyesis. Entonces, aquí hemos visto que esta hepcidina, entonces, su función de esta hormona era la inhibición, es decir, negativa del hierro. ¿Qué quiere decir? Cuando aumenta, fíjense que la hepcidina aumenta en la inflamación y en la sobrecarga de hierro y disminuye en la anemia. Entonces, los pacientes que tienen anemia, hay disminución de la hepcidina, de la hormona, los que tienen anemia. Y aquellos que tienen inflamación, aumenta la hepcidina. ¿Ya? Muy bien. Hepcidina, aumento y disminución. Fíjense que aumenta, acá nuevamente estamos incidiendo. Aumenta en la sobrecarga de hierro y en la inflamación. Y disminuye en la hipoxia, en la anemia, en la disminución de los depósitos de hierro y en el aumento de la eritropoyesis. Entonces yo les digo, ¿en qué situaciones aumenta la hepcidina? En la sobrecarga de hierro y en la inflamación. ¿En qué situaciones disminuye la hepcidina? En la hipoxia, en la anemia, la disminución de los depósitos de hierro y en el aumento de la eritropoyesis. Este cuadro está bien clarito, porque a veces uno medio se confunde, pero con este cuadro ya todo queda mucho más claro. Sigamos. Los leucocitos son un conjunto heterogéneo de células sanguíneas que son los efectores celulares de la respuesta. Así interviene la defensa del organismo contra sustancias extrañas o agentes infecciosos, antígenos. Se origina en la médula ósea y en el tejido linfático. Entonces aquí ya hemos visto, no hemos cansado de ver nosotros el origen de los leucocitos. Aquí nos está mostrando, fíjense, 3 leucocitos polimorfos nucleares: neutrófilo, acidófilo y basófilo. ¿Ah? Eso ya hemos visto tanto en la práctica como en la teoría. Sigamos. Formación de los glóbulos blancos. Vamos a ver. La formación de los glóbulos blancos, habíamos dicho que los glóbulos blancos se forman a través de 2 líneas sanguíneas. La línea mielocítica y la línea linfocítica. La línea mielocítica, que es formada en la médula roja, de ahí viene mielocítica, médula roja, y la línea linfocítica se va a formar en otro órgano donde hay tejido linfático, como son los ganglios linfáticos, el vaso, el timo, la amígdala, la médula ósea y la placa de Pey. Entonces, fíjense que la línea mielocítica se forma en la médula ósea y va a producir los polimorfos nucleares y los monocitos. Y la línea linfocítica se va a formar en los ganglios linfáticos, en el vaso, en el timo, en las amígdalas, la médula ósea, en la placa de Peyer, y va a formar los linfocitos y las células plasmáticas. Linfocitos y células plasmáticas. Esa es la línea linfocítica. Sigamos. Aquí tenemos funciones de los leucocitos. Entonces, funciones de los neutrófilos tienen como función más importante la respuesta rápida a la invasión de un agente extraño, sea una bacteria, un virus, hongo, parásito, células de destrucción o partículas de suspensión. Esta función la realizan mediante la fagocitosis. Entonces, yo le pregunto, ¿cuál es la función de los neutrófilos? Fagocitosis. Destruir el agente invasor, ya sea bacteria, virus, hongo, parásito, etc. Segundo, los eosinófilos funcionan como mediadores de la inflamación de procesos alérgicos como el asma. Lo hace mediante una acción proteolítica en los lugares donde degranulan, a la que se le llama degranulación. Entonces, los eosinófilos, fíjense que son células que aumentan en los procesos alérgicos.
¿ya? Por ejemplo, asma bronquial, alguna alergia cutánea, etcétera. Si usted le hace un hemograma, ahí van a estar aumentados los eosinófilos, ¿ya? Tercero, los basófilos también participan activamente en reacciones alérgicas mediadas por inmunoglobulina E, por neuropéptido y por el factor liberador de la histamina. Entonces, fíjense que tanto los eosinófilos como los basófilos están presentes en todos los procesos donde hay un problema alérgico, ¿ya? Hemos visto los eosinófilos en el asma bronquial y los basófilos en algunos problemas inmunológicos donde hay mucha liberación de la histamina, que es un neurotransmisor, que es un mediador químico que está presente en todos los problemas alérgicos. Sigamos. Propiedades de los leucocitos. Esto ya lo hemos visto también en la parte teórica. Por eso voy a ir rápido porque ya esto lo vimos. La propiedad de los leucocitos eran 4. Movimiento ameboideo, quimiotaxis, diapédesis y fagocitosis. ¿Qué era el movimiento ameboideo? Les decía yo que el movimiento ameboideo es el movimiento a través del cual camina, se traslada de un lugar al otro los leucocitos o glóbulos blancos. Después de salir del vaso, emiten pseudópodos y van avanzando como una ameba. De ahí viene el nombre de movimiento ameboide, porque se mueven como una ameba, bien despacio, de un lugar al otro donde está el foco de infección, van de la sangre, salen de la sangre por diapédesis, ya vamos a ver más abajo. Y después se aproximan al foco de infección a través de esos movimientos ameboides. Quimiotaxis, ¿qué era? Era la atracción que ejerce el foco infeccioso con los glóbulos blancos. O sea, cuando hay una infección, son atraídos los glóbulos blancos para destruir al agente invasor, llámese bacteria, hongos o virus. A eso se llama quimiotaxis positiva, cuando atrae. Y cuando repelen o rechazan, se llama quimiotaxis negativa. Y la diapédesis entonces es la facultad que tienen los glóbulos blancos de salir a través del endotelio. El endotelio del vaso tiene unos poros. Los poros son unos espacios pequeñitos. Por ahí salen uno por uno los glóbulos blancos para irse a los tejidos a combatir los focos infecciosos. Ese mecanismo de salir del vaso se llama diapédesis. Y la fagocitosis, como hemos dicho, es la capacidad de englobar partículas, antígenos, bacterias, etcétera, que tienen estos glóbulos blancos que son los policías del organismo. Entonces, eso ya no necesita más repasarlo porque ya ustedes están cansados de escuchar movimiento ameboideo, quimiotaxis, diapédesis y fagocitosis. Sigamos. Inflamación. La respuesta inflamatoria se presenta cuando los tejidos son lesionados por bacterias, traumatismo, toxina, calor o cualquier otra causa. El tejido dañado libera químicos incluyendo histamina, bradiquinina, serotonina. Estos químicos hacen que los vasos sanguíneos dejen escapar líquido hacia los tejidos, causando inflamación. Esto ayuda a aislar las sustancias extrañas del contacto posterior con tejidos corporales. Los químicos también atraen a los glóbulos blancos llamados fagocitos que ingieren a los microorganismos y células muertas o dañadas. Este proceso se denomina fagocitosis. Los fagocitos finalmente mueren. El pus se forma debido a la acumulación del tejido muerto, bacterias muertas y fagocitos vivos y muertos. Entonces, fíjense, yo he hecho cuestión de leer este parágrafo, todo letra, que es bastante cansativo leer un parágrafo tan grande, pero yo lo hago propositadamente, porque ya después sobre esta imagen vamos a ver lo que es el foco infeccioso. Fíjense, tengo una imagen más allá, aquí. Entonces, fíjense, este es el foco inflamatorio de todo lo que no ha... Entonces, la inflamación es un proceso infeccioso. Fíjense, hay aquí un agente, una astilla de un ¿cómo se llama? De una madera, penetrando, fíjense, la epidermis, la dermis, llega hasta el tejido celular subcutáneo, y ahí donde penetró esa astilla de madera, se forma un foco infeccioso. Ahí confluyen todos los glóbulos blancos, ¿no? Polimorfos nucleares, linfocitos, monocitos, y ahí en ese foco infeccioso se van a liberar mediadores químicos. Los mediadores químicos que hemos dicho eran la bradiquinina, la serotonina, histamina, etcétera, que son los que van a atraer a los leucocitos y van a tener quimiotaxis positiva, etcétera. Y van a ver ustedes que
Este proceso inflamatorio tiene sus pasos. Entonces lo vamos a ver aquí con mi apuntador. Y aquí dice, primero, los tejidos dañados liberan histamina incrementando el flujo sanguíneo del área. Aquí está. Histamina incrementa el flujo sanguíneo. 2. La histamina aumenta la permeabilidad capilar, permitiendo la llegada de los fagocitos. Al aumentar la llegada de sangre, con la sangre llegan los fagocitos, que son los neutrófilos. 3. Los fagocitos fagocitan bacterias y células muertas. Y 4. Las plaquetas sellan los capilares. Entonces, fíjense que todo eso se produce aquí en el foco inflamatorio. Penetró como un puñal aquí la astilla esta de madera, lesionó el tejido, hubo sangrado, ahí las plaquetas se van a aglutinar para tapar el hueco ahí que no siga sangrando, por ahí se van a producir la histamina, la bradiquinina, la serotonina, que son mediadores químicos, se va a producir vasodilatación, van a llegar fagocitos, los fagocitos van a destruir las bacterias y las plaquetas van a ir a sellar los capilares. Entonces, a grandes rasgos, esa es la actividad de todas estas células blancas en el foco inflamatorio. Vamos a ir de nuevo atrás. Entonces, habíamos quedado aquí. Fue el parágrafo ese grande que yo le leí. Entonces, la otra diapositiva es aquí, dice, secuencia del proceso inflamatorio, que yo le decía. Entonces, aquí por paso, que ya vimos en el dibujo, se lo voy a volver a repetir. Y dice lo siguiente. Primer paso, dilatación de los vasos sanguíneos locales con aumento del flujo. Segundo, aumento de la permeabilidad de los capilares con mayor filtración del líquido intersticio. Tercero, coagulación del líquido en los espacios intersticiales por aumento del fibrinógeno y otras proteínas. Cuarto, migración de gran número de granulocitos y monocitos. Y quinto, tumefacción de las células tisulares. Esos son los 5 pasos del proceso inflamatorio, que ustedes tienen que leerlo y tienen que fijarlo. Mediadores químicos que yo les decía que se producen ahí en el proceso inflamatorio. Todos estos mediadores químicos se producen ahí en el foco inflamatorio. 1. Serotonina. 2. Prostaglandina. 3. Producto del sistema de complemento. 4. Producto del sistema de coagulación de la sangre. Y 5. Las linfocinas. Estos son los llamados mediadores químicos. Entonces, linfocina, producto del sistema de coagulación, producto del sistema del complemento, prostaglandina y serotonina. Sigamos. Aquí teníamos nuevamente los macrófagos. Fíjense como esta respuesta a la inflamación es como una planificación de un campo de batalla, que yo les digo. Es decir, fíjense que cuando algún militar planifica una batalla con un ejército enemigo, tiene que saber dónde va a disponer sus tropas y qué compañía va a salir primero al frente de batalla, después si es sobrepasada esa compañía, qué otro regimiento va y le ayuda y así, pero hay toda una logística para comportarse en el campo de batalla de los ejércitos en plena lucha. Igualito, el sistema inmunológico, fíjense que planifica la invasión que va a hacer a ese foco infeccioso para destruir al enemigo, que puede ser bacteria, hongo, virus, etc. Entonces hay toda una planificación y todo eso es comandado por el organismo. Entonces, los primeros que van a la línea de frente a esa batalla, fíjense, son los macrófagos. Ahí dice los macrófagos, está en rojo, yo lo he puesto en colores diferentes. Los macrófagos constituyen la primera línea de defensa contra la infección. Eso viene a ser la infantería de marina, por ejemplo, en todos los ejércitos, ¿no? El ejército americano son los marines, la infantería de marines. Eso es el término que se utiliza en todos los ejércitos, ¿no? La infantería es la que va adelante en primera línea. Esos son los macrófagos. Si la invasión por neutrófilos inflamada constituye, fíjense, si esos macrófagos son vencidos, ya lo está acabando el enemigo de destruir, va la segunda oleada. La segunda oleada está formada por neutrófilos del área inflamada que constituye la segunda línea. Si esos son vencidos, ahí entra en campo de batalla la tercera línea, que está formada por la segunda invasión de macrófagos. ¿Se acuerdan que la primera era los macrófagos?
La segunda línea, los neutrófilos. La tercera línea, nuevamente una segunda oleada de macrófagos. Y cuarta y última línea, fíjense que son los granulocitos y los macrófagos que está produciendo la médula ósea. Esto vendría a ser como la médula ósea en la fábrica, comienza a producir más granulocitos, más macrófagos para alimentar ese ejército que está peleando en la línea de frente, ¿no? Entonces es como si cuando ustedes ven que un país está en guerra y está perdiendo, qué sé yo, necesita más soldados, va llamando, por ejemplo, a las promociones de lo que hicieron su servicio militar del 80, después llama del 90, después del 2000, etcétera, y van a incorporarse para ir al campo de batalla. Así es igual. Aquí la médula ósea va a comenzar a trabajar y producir más granulocitos y macrófagos para poder alimentar esa línea de frente con estas células, que son los granulocitos y los macrófagos. Entonces, esa es la dinámica de un foco inflamatorio con relación a todas las células blancas que son los policías del cuerpo, los encargados del sistema inmunológico y del sistema de destrucción, y a través de fagocitosis de todos los elementos nocivos al cuerpo, ¿no? Sigamos, aquí está, como le decía yo, ya ese foco infeccioso con toda esa artillería de la infantería y todos los soldados que están en el campo de batalla tratando de vencer al enemigo común que es la bacteria, hongo, virus, etc. ¿Verdad? Sigamos. Aquí tenemos la parte de inmunidad, ya. O sea, cómo se comporta la inmunidad. El cuerpo humano posee la capacidad para resistir la agresión de sus tejidos y órganos por casi todos los tipos de microorganismos o toxinas. Esta capacidad se llama inmunidad. Una gran parte de la inmunidad adquirida no aparece hasta después de que el cuerpo es atacado por primera vez por una enfermedad o toxina bacteriana y tarda a menudo semanas o meses en surgir. Otra parte de la inmunidad resulta de enfermedades generales o no de procesos causados por patógenos concretos y recibe el nombre de inmunidad innata. Muy bien. Entonces, esto se lo voy a explicar en un cuadrito y van a ver de fácil y bonito que es y sencillo. Aquí esto se ve bastante complicado, pero no es tanto así. Aquí está. Este es el cuadrito del millón. Aquí ustedes van a ver la clasificación de inmunidad de una forma bárbara. Yo conseguí este cuadrito hoy y me pareció espectacular. Fíjense que la inmunidad, aquí voy a poner mi apuntador, la inmunidad, aquí está, se divide en una inmunidad, y es decir, adquirida e innata. Fíjense que aquí pone inmunidad adaptativa, es decir, haciéndolo como sinónimo de adquirida, pero es mejor designarla como adquirida para diferenciarla de esta otra que es innata. O sea, esta inmunidad es con la que nace la persona y esta se adquiere con el decorrer de la vida. Por eso es que es mucho mejor decirla, hay en muchos textos también se la está como adquirida. Por eso es que a mí me gusta más. Entonces, la inmunidad puede ser adquirida o innata. Esa inmunidad adquirida a su vez se subdivide en natural y artificial. ¿Cuál es la inmunidad, por ejemplo, adquirida y natural en forma activa? Es la vacunación. Perdón, en este caso activa es la misma enfermedad. Si usted se enferma, por ejemplo, de fiebre amarilla o de COVID, es decir, su cuerpo va a producir los anticuerpos, su organismo va a producir los anticuerpos y usted ya va a tener una inmunidad activa, natural y adquirida. Entonces, por eso es que es interesante este cuadrito, porque aquí no hay confusión. ¿Por qué es activa? Porque el propio cuerpo produce los anticuerpos. En el caso de la fiebre amarilla, en el caso del COVID. Por eso se llama inmunidad activa. Es natural, ¿por qué? Porque usted no le inyectó ninguna droga, ninguna vacuna, ningún suero para que produzca esos anticuerpos. Los anticuerpos fueron producidos en rechazo a la propia enfermedad. Por eso se llama activa. Y es natural porque no fue producto de ningún elemento extraño al cuerpo, sino fue la propia enfermedad que entró en el cuerpo y el sistema inmunitario produjo los anticuerpos. Entonces, por eso es que en ese caso, si usted tiene la inmunidad producida por una enfermedad, ese tipo de inmunidad se va a llamar
activa, natural y adquirida. Ahora, fíjense, si es, por ejemplo, la madre, ustedes saben que la madre cuando da de mamar al niño, cuando recién nacido, por la leche pasan algunos anticuerpos de la madre para proteger al niño durante por lo menos 6 meses después de nacido. Ese niño está protegido por los anticuerpos que le pasó con la leche de su madre. Entonces, ese tipo de inmunidad se llama pasiva. ¿Por qué? Porque lo recibió de su madre. Natural, porque lo tuvo por la leche natural de la madre. Y, es decir, adaptativa, o sea, adquirida, porque fue adquirida durante el tiempo que la mujer tuvo, creció, menstruó, se embarazó y tuvo a su niño y después le dio la leche. Entonces, por eso es decir, adquirida, natural y pasiva. Muy bien. Ahora vamos a ver esta otra vía, artificial. Fíjense que aquí es adquirida, pero es artificial. Y es artificial. ¿Y cuándo es activa? Activa es cuando la vacuna, porque usted le pone la vacuna, por ejemplo, contra el COVID, cualquiera de las vacunas o contra la fiebre amarilla, y a raíz de que usted le puso la vacuna, el organismo va a producir los anticuerpos. Entonces es una inmunidad activa, artificial y adquirida, ¿ya? Y se diferencia de esta otra. Cuando usted le pone suero, el suero antitetánico, el suero antiofídico, el suero antibotulínico, etcétera, es producido en animales, generalmente en yeguas, en caballos. Y entonces ahí se producen los anticuerpos y después ya eso lo pone en forma inyectable en esas ampollas y eso le pone a la vena a las personas enfermas. Entonces ya, esa es una inmunidad pasiva. ¿Por qué pasiva? Porque la hicieron en los caballos y se la metieron a usted a su organismo. Entonces no es activa como la vacuna, porque la vacuna se la pusieron a usted y a raíz de esa vacunación su propio organismo produjo los anticuerpos. Acá no. Acá ya le metieron anticuerpos preformados en otra especie de animal. Por eso es una inmunidad pasiva, artificial y adquirida. ¿Está ok? Entonces, bueno, con eso espero que hayan comprendido bien ese cuadrito porque es el más específico que he encontrado, ¿ya? Muy bien, sigamos. Después cualquier cosa me puede hacer preguntas al final. Dice inmunidad innata. Bueno, la inmunidad innata ya hemos visto que es esa inmunidad con la que nace algunos, es decir, todas las personas, sobre todo, y dura 6 meses prácticamente. Es una inmunidad bien genérica, o sea, no es una inmunidad fuerte. Es a veces contra una gripecita de la vida que pueda tener recién nacido, para cositas así bien simples, hay una inmunidad innata, que hemos visto que muchas veces es una inmunidad que tiene de la parte genética, o sea, de los cromosomas, u otra parte también a través de la leche pasan los anticuerpos, y por eso es que el niño, por lo menos los primeros 6 meses, no se enferma casi porque le pasa a la madre su inmunidad a través de los anticuerpos. Pero de todas maneras, aunque no tuviera que lactar, no tuviera que mamar, hay una cierta protección que es innata, que se llama inmunidad innata al nacer, ¿ya? Que es muy insignificante. Ahora, vamos a ver los tipos de inmunidad adquirida. Hemos dicho que esos tipos de inmunidad adquirida, tanto natural como artificial, por la vacuna, por los sueros, etcétera, ¿no? Entonces aquí tiene su influencia estas dos células, los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B, dice, el cuerpo desarrolla anticuerpos circulantes, es decir, moléculas de globulina del plasma sanguíneo que atacan al agente invasor. Entonces, estos linfocitos B, ya vamos a ver, son los que desarrollan la inmunidad celular. Y los linfocitos T son los que desarrollan la inmunidad los linfocitos B, la inmunidad humoral, anticuerpos. Y los linfocitos T, la inmunidad celular. Los linfocitos T se pueden dividir en células supresoras, células colaboradoras, supresoras y citotóxicas, que también se llama en el idioma anglosajón CD4, CD8, CD16, etc. ¿Ya? Pero Guyton en la versión en español la da con su nombre, lo indica en español, que es células colaboradoras,
supresora y citotóxica. Se alcanza a través de la formación de un gran número de linfocitos T y especialmente diseñados para destruir al agente invasor. Sigamos, alergia. Entonces, vamos a ver ahora definir la alergia, también conocida como hipersensibilidad inmediata. Se define como una sensibilidad anormal a una sustancia que es generalmente tolerada y considerada no dañina. Aunque todas las reacciones inmunes de defensa resultan de la exposición a sustancias extrañas, la alergia son reacciones inmunes exageradas que causan daño o inflamación y que difieren de la reacción inmune protectora que es conferida por las inmunizaciones o infecciones naturales. Entonces, fíjense que la alergia, porque mucho se confunde a veces si es alergia, si es inmunidad, si es falta de las defensas. Entonces, hay una confusión en esos temas. Piensan que inmunidad es sinónimo de alergia y que alergia es sinónimo de inmunidad. Y fíjense que no es así. La alergia no es nada más ni nada menos de que la sensibilidad exagerada o anormal a una determinada sustancia, ¿ya? Puede ser es decir, hay personas que tienen alergia al polvo, alergia a la lana, alergia al frío, y se manifiesta por una rinitis alérgica. Comienzan a moquear, se aprietan del pecho, comienzan a lagrimear, a estornudar, etc. Ese es un tipo de alergia. O sea que hay un porcentaje, supóngase, no sé, el 20% de la población reacciona exageradamente y es muy sensible a esos alergenos como el polvo, la lana, el frío, ¿no? Entonces, esos son problemas alérgicos. Es decir, es una reacción antígeno-anticuerpo, pero de manera exagerada, de manera anormal. Hay personas que están en contacto con el polvo, con la lana, con el frío y no pasa nada, la gran mayoría. Pero hay otras personas que tienen una sensibilidad anormal a esos componentes. Y eso es lo que definiría la alergia. Y fíjense que los síntomas están aquí: enrojecimiento y prurito y lagrimeo de los ojos, estornudo, congestión nasal y goteo nasal, prurito, a mí me gusta más prurito que comezón, o ardor en la garganta, goteo por nasal y puede tener hasta ronco y sibilancia, también puede apretarse el pecho. Esos son los signos de la alergia respiratoria. Sistema macrófago tisular monocito. Una gran parte de los monocitos a penetrar en un tejido se transforma en macrófago. Una vez que se han transformado, se unen al tejido perdiendo su movilidad y permaneciendo en este tejido durante periodos prolongados de tiempo y realizando en el tejido funciones específicas de protección. ¿Qué quiere decir? Este sistema macrófago tisular monocito son células grandes, inmensas, gigantes. Yo me recuerdo cuando yo estudiaba en la Argentina y pasábamos histología. Es decir, encontrar un macrófago era un acontecimiento. Todo el mundo quería venir a su microscopio del alumno que lo había pillado. Aquí hay una célula y llevan nombres propios, fíjense. Las células de von Kupffer del hígado, por ejemplo. Los histiocitos del sistema cutáneo. Después tenemos los monocitos. Ahorita vamos a ver aquí, hay un diapositiva. Tiene nombres bien particulares, fíjense. El sistema monocito macrófago está formado por los macrófagos tisulares de la piel y tejido celular subcutáneo. Son llamados histiocitos, tienen nombre propio. Después los macrófagos de los ganglios linfáticos se llaman macrófagos alveolares de los pulmones. Después tenemos macrófagos de las células sinusoides hepáticos, son las células de Kupffer, que decía, von Kupffer se llama. Y después los macrófagos del vaso y de la médula ósea. Entonces, estas células son células grandes, gigantes, que tienen nombres propios dentro de la histología, y son los que constituyen el sistema monocito macrófago. Entonces, las células tisulares, llamadas histiocitos de la piel, los grandes macrófagos de los ganglios linfáticos, los macrófagos alveolares del pulmón, las células de von Kupffer del hígado y los macrófagos del vaso y de la médula ósea. Ese es llamado sistema monocito macrófago, que ayuda para la destrucción del enemigo. Muy bien. Entonces, con eso terminaríamos esta parte de aquí de la clase, y si tienen alguna preguntita ahí, adelante.